La fe, queridos, es el elemento indispensable que atrae la acción de Jesús en nuestras vidas. Él es nuestro sumo sacerdote y nos invita a confesar la palabra con fe, sin dudar. Cuando nos acercamos a Él con confianza, podemos tener la certeza de que Él responde a nuestro clamor. Sin embargo, muchas veces, en lugar de mantenernos firmes en la confianza, cedemos a las dudas. Comenzamos a quejarnos de las dificultades y a preguntar a Dios por qué no interviene en nuestras situaciones. Recuerda al leproso en Lucas 5, 12 y 13. Sabía que Jesús podía sanarlo, pero dudaba si Él lo haría por él. ¿Y cuál fue la respuesta de Jesús? Quiero. Sé limpio. Esa es la disposición del Sen. Jeremías 1:12 nos revela que Dios vigila su palabra para cumplirla. Él cuida de ella, no descansa hasta que su promesa se realice en nuestras vidas. Cuando se apareció a Isaac en Génesis 26, Dios reafirmó el pacto que había hecho con Abraham: bendeciré a su descendencia. La palabra nos enseña que, en Cristo, recibimos la bendición de Abraham, Gálatas 3:14. Entonces, si Dios es fiel para cumplir lo que prometió, ¿qué nos impide recibir esa bendición? Este cuestionamiento debe hacerse con sinceridad. Porque no es Dios quien nos priva, es una limitación que muchas veces creamos en nosotros mismos, creyendo en mentiras y excusas. Dios no hace acepción de personas, Él no sana a unos y rechaza a otros, pues Él es el mismo ayer, hoy y por siempre. Hebreos 13:8. Si miramos todo el ministerio de Jesús, nunca rechazó a alguien que lo buscaba por fe. Nunca dijo que el sufrimiento era un medio de aprendizaje. Entonces, querido hermano, ¿qué nos impide? No es Dios, porque Él ya dijo sí por nosotros en Cristo, 2 Corintios 1:20. Esta es la verdad: Dios está por nosotros, ¿quién estará contra nosotros? Romanos 8:31. Miremos juntos Lucas 8 y sigamos paso a paso esta jornada de fe. Observa el ejemplo de Jairo, que salió de la barca, se postró ante Jesús y clamó: mi hija está muriendo, ven y pon las manos sobre ella, para que viva. Lucas 8:41 y 42. La fe de Jairo movió a Jesús, y él lo siguió hasta su casa. En el camino, sin embargo, una mujer que sufría de un flujo de sangre tocó el borde del manto de Jesús, creyendo que al hacerlo sería sanada. Jesús se detuvo, pues sintió que el poder había salido de él. Aquí, quiero que observemos algo importante: el Espíritu Santo ciertamente guiaba a Jesús, pero lo que lo movía era la fe de aquellos que lo buscaban. La fe de Jairo hizo que se dirigiera a su casa, y la fe de la mujer lo hizo parar en el camino. La duda puede alejarnos de la experiencia plena que Dios desea ofrecernos. Necesitamos recordar que la fe no es solo una opinión pasiva, sino una decisión activa de confiar en sus promesas, incluso cuando las situaciones parecen adversas. Al enfocarnos en las dificultades, podemos perdernos en la oscuridad y olvidar la luz que brilla en la palabra de Dios. Por eso, es vital que, en lugar de permitir que las dudas nos dominen, volvamos nuestra mirada a Jesús, confirmando que Él es fiel y que sus promesas permanecen. Al confesar nuestra fe y declarar la verdad de su palabra, abrimos la puerta para que la acción divina se manifieste en nuestras vidas, trayendo liberación, sanidad y provisión. Es en este espacio de fe y confianza que experimentamos la plenitud de su gracia y misericordia, transformando nuestras dificultades en testimonios de su grandeza. Dios no cambia su posición ni su llamado por ti, por mí o por nadie. Él es fiel y bueno. Pero, si continúas ansioso, diciendo: oh Jesús, ¿qué será de mis hijos? Oh, ciertamente algo malo ha sucedido. Oh, Dios, no permitas que pase por esto. Oh Dios, date cuenta, no hay fe en estas palabras, solo el miedo hablando. La angustia es fruto del miedo, y este miedo extremo puede incluso robarnos el sueño. Sé que estas palabras son duras, pero es necesario entender. En Job, vimos a alguien así, inquieto, siempre temiendo lo peor, pero no necesitamos vivir de esa manera.
Aprendamos lo que dice el Salmo 127:12: es inútil levantar temprano y dormir tarde, comiendo el pan de la angustia, pues a su amado da Dios mientras duerme. Cada noche, al acostarte, declara: Padre amado, entrego todo en tus manos, mi descanso es tu regalo para mí, pues me amas como amas a Jesús. Y, con confianza, duerme. Descansar temprano y con paz renueva el cuerpo y el alma, y al despertar, verás la obra de Dios. Deja que la bendición de Abraham fluya en ti y a tu alrededor. Declara: al despertar la bendición de Dios está sobre mí, hoy es un día preparado por el Señor, lleno de gracia y provisión. En lugar de inquietud, comienza tu día alabando al Señor, y verás cómo Él obra a tu favor, abriendo el camino delante de ti. Queridos, comprendan, yo también pasé noches en vela, sufriendo por temores, y eso afectaba toda mi vida. Pero al entender el poder de descansar en Dios, encontré paz. Hoy, confío en que la bendición del Señor enriquece y no trae tristeza con ella. Proverbios 10:22. Silencia las preocupaciones, ve a dormir y deja que Dios trabaje. Quizás digas: quiero tener esa confianza. Entonces, ven y aprende a confiar en Dios plenamente. Recuerda la historia de Jairo, quien, al enterarse de que su hija había muerto, escuchó de Jesús una palabra poderosa: no temas, cree solamente, y ella será salva. Lucas 8:50. Esta orden, no temas, se repite más de 100 veces en las Escrituras, porque Dios sabe que el miedo es un enemigo de la fe. Jesús fue claro: no temas, cree solamente. Esta es la clave. Solo cree, y lo imposible se volverá posible. Esta es la victoria que vence al mundo: nuestra fe. 1 Juan 5:4. No hay nada que la fe en Dios no pueda superar. Pero necesitamos entender que el miedo y la fe no operan juntos. El miedo contamina la fe y evita que actúe en nosotros. El miedo, amados, es como un veneno sutil que bloquea el mover de Dios en nuestras vidas. Actúa exactamente donde la fe debería operar, impidiéndonos experimentar la paz y la confianza que vienen de Dios. Cuando el miedo nos domina, nos lleva a pensar que necesitamos protegernos por nuestra cuenta, impidiéndonos depender totalmente de aquel que tiene el control de todas las cosas. El miedo susurra que es más seguro buscar nuestras propias soluciones y nos deja desconfiados de la protección y provisión divinas. Es aquí donde la verdad de la palabra se vuelve esencial: el amor perfecto echa fuera el miedo. 1 Juan 4:18. Ese amor perfecto es el amor de Dios por nosotros, un amor que nunca falla y que nos envuelve incluso en las circunstancias más oscuras. Donde hay confianza en ese amor inquebrantable, el miedo pierde su poder, porque no hay espacio para él. Donde reina la certeza de que somos amados, cuidados y protegidos. Cuando confiamos en el amor de Dios, somos libres para avanzar en fe, sabiendo que Él nos sostiene. En lugar de paralizarnos, su amor nos anima, nos libera de toda inseguridad y nos capacita para vivir plenamente en su voluntad. Esta confianza nos lleva a actuar, a movernos con valentía, porque sabemos que nuestro Padre cuida de nosotros en todo momento. Cuando el miedo toma el control de nuestra mente, distorsiona nuestra percepción y nos hace ver todo a través de una lente de inseguridad. Bajo su influencia, dejamos de ver la bondad y el cuidado de Dios y, en su lugar, comenzamos a confiar en nuestras propias fuerzas limitadas y en recursos frágiles. El miedo nos convierte en rehenes de las circunstancias, mientras que la fe nos libera para ver más allá de ellas. La verdadera fe, mis queridos, es una confianza inquebrantable que coloca a Dios en el centro de todas las cosas. Nos permite ver su provisión, su cura y su poder, incluso cuando todo a nuestro alrededor parece incierto. La fe no vacila, se ancla en la promesa de que Dios es fiel y que nunca nos abandonará. Cuando permitimos que la fe dirija nuestra visión, somos capaces de enfrentar los desafíos con valentía, porque sabemos que Dios está adelante, guiando cada paso. La verdadera fe nos da un corazón que descansa en Dios y nos hace ver su mano en cada detalle, animándonos a caminar con confianza, sabiendo que estamos respaldados por su cuidado y amor infalibles.
Deja que el amor de Dios sea el combustible de tu fe y permite que Él gobierne tu corazón. Así, toda inquietud será silenciada, y tu confianza en Él se volverá inquebrantable. Muchas veces, el miedo se infiltra de manera silenciosa y sutil, y sin darnos cuenta, permitimos que se enraicee en nuestros corazones y mentes. No se limita a ser solo una reacción ante algo aterrador, es una fuerza invisible que alimenta nuestra angustia, genera dudas y, lo más peligroso, debilita la confianza que debemos depositar en Dios. El miedo actúa exactamente como un ataque a la fe. Mientras la fe se basa en la palabra de Dios, afirmando que Él es fiel y está en control, el miedo siembra dudas y distorsiona esa certeza. Es como una sombra, intentando oscurecer la luz de la verdad divina y hacernos creer que estamos solos en nuestras luchas. Pero, queridos, necesitamos reconocer esta trampa. El miedo es lo opuesto a la fe porque desacredita el poder de Dios en favor de nuestras propias limitaciones. Cuando permitimos que el miedo tome el control de nuestras mentes y corazones, estamos, en realidad, entregando el control a una fuerza negativa que busca paralizarnos. Esta entrega no solo afecta nuestra paz interior, sino que también influye en nuestras acciones, creando un ciclo de duda e inseguridad que puede ser difícil de romper. Sin embargo, al elegir la fe, decidimos no dejarnos llevar por las tormentas emocionales que el miedo provoca. La palabra nos enseña a resistir al miedo y a permanecer firmes en las promesas de Dios. Cada vez que declaramos la verdad de que somos más que vencedores en Cristo, estamos fortaleciendo nuestra fe y desmantelando las mentiras que el miedo intenta imponernos. Es fundamental que recordemos que, incluso en las noches más oscuras, la luz de la verdad divina brilla intensamente, y nuestra fe puede guiarnos a través de la incertidumbre. Esta batalla entre fe y miedo es una invitación constante a acercarnos a Dios y a afirmarnos en su palabra. Cuanto más nos alimentamos de la verdad y cultivamos una relación íntima con el Señor, más capaces nos volvemos de enfrentar los desafíos de la vida con valentía y determinación. Así, en lugar de permitir que el miedo dicte nuestras decisiones, podemos abrazar la certeza de que Dios siempre está con nosotros, capacitándonos para avanzar con fe en medio de la adversidad. Cuando enfrentamos el miedo, en realidad estamos ante una elección: permitir que debilite nuestra confianza o recordar que Dios no nos dio un espíritu de temor, sino de poder, amor y dominio propio. 2 Timoteo 1:7. Elegir la fe en lugar del miedo es declarar que la verdad de Dios prevalece en todas las circunstancias, incluso en las más desafiantes. Esta elección no es solo una decisión momentánea, sino un ejercicio constante de confianza en el carácter de Dios. Cada vez que optamos por la fe, reafirmamos nuestra identidad como hijos e hijas del Altísimo, aquellos que fueron creados para vivir en libertad y seguridad. Esto nos permite ver más allá de las dificultades y visualizar las promesas divinas que nos sostienen. La práctica de la fe nos fortalece, creando raíces profundas que nos sostienen en tiempos de tormenta. Al anclarnos en las verdades de la Escritura, conseguimos ver el miedo bajo una nueva luz, como un obstáculo que puede ser superado con la fuerza que viene de Dios. Esta transformación de perspectiva nos capacita para actuar con valentía, sabiendo que no estamos solos. Cuando confiamos plenamente en Dios, el miedo ya no puede dominar nuestras acciones ni nuestros pensamientos. En cambio, somos guiados por su paz, que sobrepasa todo entendimiento, y esta paz nos habilita para avanzar, incluso cuando los desafíos parecen insuperables. El poder de Dios opera en nosotros y a través de nosotros, capacitándonos para enfrentar cualquier situación con confianza y esperanza. Cuando Jesús nos enseña a no temer, no solo está calmando nuestra mente, nos está liberando de una prisión espiritual. En la Biblia, Dios nos ordena no tener miedo más de 100 veces. Esto es porque conoce el poder que el miedo puede tener en nuestra vida y cuánto puede alejarnos de su amor perfecto y de su paz. Por eso, también nos ofrece una poderosa arma para combatirlo: su amor. El amor de Dios actúa como una fortaleza en momentos de ansiedad e incertidumbre. Cuando nos anclamos en ese amor, encontramos seguridad y consuelo,
permitiendo que la confianza en su bondad prevalezca sobre cualquier temor. Esta conexión con el amor divino nos proporciona no solo protección, sino también claridad para ver más allá de las circunstancias que nos rodean. A medida que cultivamos una comprensión más profunda del amor de Dios, comenzamos a darnos cuenta de que el miedo no es solo una emoción pasajera, sino un desafío que debe ser confrontado con la verdad de la palabra. Al repetir las promesas divinas y proclamar su fidelidad, construimos una base sólida que nos permite permanecer firmes, incluso ante las tormentas de la vida. Esta libertad que Jesús nos ofrece nos capacita a vivir de forma más auténtica, a buscar los propósitos de Dios con valentía y determinación. Cuando nos permitimos ser envueltos por su amor, nuestra perspectiva cambia, y comenzamos a ver las dificultades como oportunidades para experimentar su gracia y poder en acción. El amor de Dios, por lo tanto, no es solo un sentimiento, sino una fuerza transformadora que nos lleva a una vida de victoria y alegría. En el amor no hay miedo, antes, el amor perfecto echa fuera el miedo, porque el miedo involucra tormento, 1 Juan 4:18. El amor de Dios no solo disminuye el miedo, lo expulsa, lo lanza fuera por completo. Pero necesitamos permitir que ese amor permanezca en nosotros, para que vaya ahogando el miedo, expulsando sus raíces y sanando la angustia. Veamos el ejemplo de Job, quien cultivaba un hábito de temor, siempre pensando en lo peor y sacrificando por sus hijos, diciendo quién sabe si ellos han pecado en sus corazones. Esta preocupación excesiva, este miedo, fue lo que abrió la brecha para que Satanás actuara en la vida de Job, pues donde hay miedo, el enemigo encuentra un punto de entrada. El miedo es una señal de que hay un área donde no estamos confiando completamente en Dios. En Hebreos 2:14 y 15, leemos que Jesús participó de nuestra humanidad para que por medio de la muerte destruyese al que tenía el poder de la muerte, esto es, al diablo, y librase a todos los que por el miedo a la muerte estaban durante toda la vida sujetos a esclavitud. Jesús vino para liberarnos de esta esclavitud del miedo. Este es el primer paso hacia nuestra libertad: reconocer el miedo como una prisión de la cual Cristo nos rescató. Muchos de nosotros cargamos el peso del miedo sin saber cómo deshacernos de él, sin darnos cuenta de que es un tipo de maldición generacional. Crecemos escuchando frases de temor y derrota que se repiten de generación en generación, hasta que esas palabras y creencias se convierten en verdades para nosotros. Frases como mi padre murió joven, entonces yo también lo haré, la enfermedad del corazón es de familia, nunca pasaré de los 50. Estas palabras crean una atmósfera de miedo, y, cuando las repetimos, estamos activando leyes espirituales en nuestra contra. Así, sin darnos cuenta, entregamos nuestras vidas al miedo y, en lugar de abrir espacio para la acción de Dios, abrimos la puerta al tormento y a la obra del enemigo. La palabra nos enseña que hay poder de vida y muerte en nuestra lengua, Proverbios 18:21. Si declaramos derrota, si confesamos debilidades y temores, esas palabras producen efecto. Pero lo opuesto también es verdad cuando hablamos la palabra de Dios, cuando confesamos fe y confianza, estamos sembrando semillas de vida y de bendición. Cada vez que afirmamos la verdad de Dios, creamos un ambiente propicio para que sus promesas se manifiesten en nuestras vidas. Nuestras palabras tienen la capacidad de moldear no solo nuestra realidad, sino también la realidad de las personas a nuestro alrededor. Cuando animamos a otros con palabras de esperanza y fortaleza, estamos contribuyendo a la edificación de sus vidas, generando un impacto que puede resonar a través de generaciones. La forma en que nos comunicamos refleja lo que creemos en nuestro corazón. Si nuestro lenguaje está lleno de fe, se convierte en una expresión de la confianza que tenemos en Dios. Esta confianza nos mantiene firmes ante las dificultades y nos capacita a perseverar en medio de los desafíos, pues sabemos que el Señor está con nosotros. Es importante que, en todo momento, elijamos palabras que glorifiquen a Dios y que promuevan la vida. Al hacer esto, nos convertimos en instrumentos de su voluntad, permitiendo que su amor y poder se manifiesten a través de nosotros.
Esta práctica de declarar verdades divinas es un paso fundamental para vivir una vida abundante, repleta de paz y alegría, incluso en las situaciones más adversas. El amor de Dios es el mayor antídoto contra el miedo, pues cuando realmente lo conocemos, somos liberados de las inquietudes que intentan dominar nuestro corazón. El amor perfecto echa fuera el miedo. 1 Juan 4:18, esta verdad nos enseña que el amor divino es capaz de disipar cualquier sombra de temor. Ese amor nos envuelve y fortalece nuestra fe, proporcionando una confianza profunda y tranquila de que Dios está en control, cuidando de cada detalle de nuestras vidas. Cuando nos rendimos a este amor, permitiendo que llene nuestro ser, el miedo pierde el espacio para actuar. Es en este amor donde encontramos la verdadera paz, una paz que no se altera ante las circunstancias, sino que permanece firme. El Salmo 91 expresa esta seguridad: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Permanecer bajo la protección divina significa vivir bajo el cuidado de Dios, donde el miedo no puede prevalecer. Así, vivir en el amor de Dios es encontrar un refugio seguro. Es permitir que la paz del Señor reine en nosotros, haciendo que toda preocupación sea superada por la certeza de que Él nos sostiene. La fe que Dios nos ofrece no solo nos libera del miedo, sino que transforma nuestra vida, cambiando la forma en que vemos el mundo. Es una fe que mueve montañas, que aleja la duda y nos hace valientes. Porque donde hay confianza en el amor de Dios, no hay espacio para el miedo. Cuando nos rendimos a esta fe, comenzamos a experimentar una nueva dimensión de libertad. La duda que antes nos paralizaba empieza a disiparse, permitiéndonos actuar de acuerdo con la voluntad divina. Este cambio de perspectiva no es meramente externo, sino que ocurre en nuestro interior, donde se produce la verdadera transformación. A medida que confiamos más en Dios, somos capacitados para enfrentar desafíos con una valentía que antes parecía inalcanzable. Esta valentía no proviene de nosotros mismos, sino del reconocimiento de que somos sustentados por el poder del Espíritu Santo. Con esta fuerza interna, podemos levantarnos contra las adversidades, sabiendo que la victoria ya ha sido conquistada en Cristo. La fe nos enseña a mirar más allá de las circunstancias y a concentrarnos en las promesas de Dios. Cuando fijamos nuestra mirada en esas promesas, nuestro corazón se llena de esperanza y determinación. Esta esperanza es un ancla para nuestra alma, manteniéndonos firmes y seguros, incluso en las tormentas de la vida. Así, vivimos no solo libres del miedo, sino inmersos en un propósito que nos lleva a glorificar a Dios en todas las áreas de nuestras vidas. Entonces, amado, no permitas que el miedo controle tu vida. Confía en Dios, declara las promesas de la palabra y abandona todo pensamiento de derrota. En lugar de temer, cree. En lugar de vivir ansioso, descansa. Porque en Cristo, el miedo no tiene más poder sobre ti. Que tu fe sea como un escudo y que el amor de Dios guarde tu corazón y tu mente en toda situación. Esta historia que compartí es una de las pruebas vivas de que Dios tiene el poder para romper cualquier maldición generacional, y este rompimiento puede comenzar en tu vida, aquí y ahora, con tu fe y con una transformación completa en la forma de pensar. Muchas veces, crecemos escuchando palabras negativas, limitaciones que se nos impusieron como verdades, creencias que tomamos como si fueran inmutables. Pero la gran verdad es que cualquier generación puede poner un punto final a esto. Cualquiera de nosotros puede decir y basta, en el nombre de Jesús, y comenzar un nuevo capítulo, libre de aquello que nos ataba al pasado. Para esto, el primer paso es la renovación de la mente. La Biblia nos enseña en Romanos 12:2: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que experimentéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Esta transformación de la mente es lo que hace toda la diferencia. Al sustituir pensamientos de derrota y temor por promesas de victoria y fe, cambiamos la realidad a nuestro alrededor, pues Dios actúa en respuesta a la fe que tenemos en Él. Conocí a un hombre que vivió este proceso.
Desde pequeño, escuchaba de su propia madre que la familia estaba marcada por la enfermedad del corazón. Su padre había muerto joven, al igual que su abuelo, y él creció con esta herencia en sus palabras y pensamientos. Llegó a un punto en que realmente creía que moriría pronto y ya manifestaba los primeros signos de enfermedades, como presión alta y problemas cardíacos. Creció como Job, que temía tanto la posibilidad de perder a sus hijos que acababa permitiendo que el miedo dominara sus pensamientos. Así, sin darse cuenta, daba espacio al temor, y el temor se convertía en una verdad más fuerte que cualquier promesa de Dios en su vida. Pero Dios, en su gracia, envía personas y situaciones para despertar nuestra fe. Fue entonces que fue llevado a mi madre, una mujer de fe que tenía plena convicción en el poder de la palabra de Dios. Ella lo desafió a declarar cuál era la verdad sobre su vida. Él insistía: mi padre murió de enfermedad cardíaca, mi abuelo también, y yo sufro de presión alta y problemas en el corazón. Entonces, ella, con valentía, le dijo: no, esa no es la verdad sobre ti, ¿cuál es la verdad de Dios? Y repitió hasta que él declarara lo que está en Isaías 53: por sus heridas, estoy sano. En ese momento, algo comenzó a cambiar dentro de él. Comenzó a darse cuenta de que las palabras de Jesús son más poderosas que cualquier historial familiar, y que las promesas de Dios no tienen límites. Cuando ella oró con autoridad, rechazando el espíritu de muerte, él sintió el impacto. Esa oración poderosa comenzó a romper esa maldición, liberándolo de ese pensamiento limitado. Y comprendió que, para vivir esta verdad, necesitaba renovar su mente diariamente, sustituyendo cada pensamiento de miedo por una declaración de fe. Esta elección fue lo que lo llevó a la verdadera libertad. Años después, ya con 60 años, tuvo la alegría de escuchar del médico: su corazón está saludable como el de un joven de 16 años. Estaba en lágrimas de gratitud, pues ese fue un hito de su victoria sobre el miedo y la maldición que lo mantenían atrapado. Hoy, vive predicando el Evangelio y compartiendo la transformación que Dios operó en su vida. Amados, esto nos enseña que no estamos atrapados en el pasado ni en lo que se nos ha dicho. Dios tiene el poder de liberarnos, pero necesitamos hacer nuestra parte, necesitamos renovar nuestra mente y dejar de aceptar palabras que no vienen de Dios. Debemos entender que, si hemos crecido escuchando sobre limitaciones, enfermedades o fracasos, eso no significa que nuestro destino esté determinado. La palabra de Dios dice que en Cristo somos nueva creación, 2 Corintios 5:17. Y esta nueva creación no está sujeta a las maldiciones del pasado. Para romper una maldición, el primer paso es rechazar toda palabra de derrota que se haya pronunciado sobre tu vida. Muchas veces, desde pequeños, escuchamos cosas que moldean nuestra forma de pensar, palabras que dicen que no tendremos éxito o que estamos destinados a repetir los mismos errores. Pero esas palabras no definen quién eres a los ojos de Dios. Hoy, Él te invita a fijar tu mirada en su palabra, donde encontrarás verdades mucho mayores. Dios declara que eres amado, restaurado y bendecido. Él no mira tu pasado para determinar tu futuro, al contrario, tiene planes de paz, no de mal, para darte un futuro lleno de esperanza. Jeremías 29:11. Este es el Dios que cambia destinos y transforma vidas. Al confiar en lo que Él dice, renuncias a cualquier maldición y te abres al propósito y las bendiciones que Él ha preparado para ti. El camino para superar el miedo y dejar atrás las limitaciones del pasado está en el amor de Dios. Como está escrito: el amor perfecto echa fuera el miedo, 1 Juan 4:18. Este amor no es solo un sentimiento, sino una fuerza que quita el temor y trae paz donde antes había inquietud. Cuando nuestro corazón está lleno del amor de Dios, el miedo pierde su espacio y comenzamos a ver nuestra vida con los ojos de Dios. Así, tenemos la certeza de que estamos en las manos del Todopoderoso, quien nos invita a vivir una vida plena y abundante, sin las barreras que antes nos ataban. Recuerda: cualquier palabra negativa que declares, cualquier pensamiento de derrota, son semillas que plantan limitaciones en tu vida.
pero al declarar la palabra de Dios, al confesar fe y confianza, plantas vida y abres puertas para la bendición. En lugar de temer al futuro, comienza a declarar en Cristo: soy libre de toda maldición, soy una nueva creación, sano y restaurado por la gracia de Dios. Hoy puedes poner un punto final a todo ciclo de temor. Renueva tu mente a través de la palabra y declara vida sobre ti mismo y sobre aquellos que amas. Que el amor de Dios y la confianza en Él traigan paz a tu corazón, para que, en lugar de andar en temor, puedas caminar en victoria, sabiendo que Dios ya ha escrito un futuro de esperanza para ti. Que este mensaje te inspire a vivir con audacia y fe, sabiendo que el pasado no define tu destino, y que Dios ya te ha liberado para vivir en plena confianza en Él. Querido Dios, hoy vengo ante ti, pidiendo la renovación de mi mente y de mi corazón. Ayúdame a poner un punto final a todo ciclo de temor que me ha aprisionado. Que tu palabra se convierta en luz en mi vida, trayendo vida y esperanza. Declaro sobre mí y sobre aquellos que amo que somos libres del miedo, y que la confianza en ti nos llena de paz. Que tu amor nos envuelva, permitiéndonos caminar en victoria, conscientes de que ya has preparado un futuro lleno de esperanza para nosotros. Fortalece nuestra fe y enséñanos a vivir con valentía, sabiendo que estamos seguros en tus brazos. En el nombre de Jesús, oro. Amén.